Hola amigos, vamos a ver cómo programar una fórmula en las Casio graficadoras. Todas las calculadoras Casio que hacen gráfica traen incluido un lenguaje de programación que es muy sencillo de implementar. Y básicamente para lo que más se puede usar es para almacenar fórmulas y poder luego ejecutarlas. También podemos hacer que el programa tome ciertas decisiones, como que si pasa tal cosa haga tal y si pasa tal otra haga otra cosa. Y voy a mostrarles un ejemplo de cómo programar la fórmula de Bhaskara. Muchos dirán, pero pelado, mi calculadora ya tiene incluida la fórmula de Bhaskara. Bueno, pero van a aprender a programar una fórmula y eso es lo que importa para que puedan programar cualquier tipo de fórmula de cualquier ciencia. Pero a muchos les va a poder interesar porque muchas Casio graficadoras o muchos modelos de Casio graficadoras no incluyen la resolución de la fórmula de Bhaskara. Así que no se lo pierdan hasta el final. Vamos a verlo ya. Para los efectos de mostrarles cómo hacer un programa para almacenar una fórmula, voy a utilizar una Casio FX 9750G Plus. Pero el lenguaje que usa Casio para que ustedes puedan programar distintas fórmulas es el mismo, por lo que no voy a explicar es cómo acceder al área de programas. Sí voy a mostrar cómo hago acá en este modelo, pero en distintos modelos se accede de distinta manera. Tienen que recurrir al manual de esa calculadora para ver cómo acceder al área de programa. Luego de encenderla, vamos en un menú de iconos que lo recorremos con las flechitas del cursor. Nos corremos hasta donde se encuentra Program, le damos Enter o Exe y ahí tenemos ya el programa que yo hice para que ejecute la fórmula de Bhaskara. Le voy a dar a Exe para que vean cómo se ejecuta y pide ingrese coeficientes y lo pone a igual una interrogación y le vamos a dar un valor. Por ejemplo, vamos a darle el valor 1. Le damos Enter, nos pide el valor de B, supongamos que es menos 5. Le damos Enter y nos pide el C, supongamos que es 6, que yo sé que esa ecuación va a tener raíces 2 y 3. Le damos Enter y aparece x sub 1 igual 3 y la palabra disp, que quiere decir que tenemos que apretar nuevamente la tecla Exe y pone x sub 2 igual 2 la otra raíz. Si aplicamos Exe nuevamente se vuelve a ejecutar el programa. Voy a mostrar otro ejemplo, por ejemplo uno que tenga raíces imaginarias, 1, 1, 1, A, B y C, y dice no hay raíces reales. Bien, vamos a hacer uno más, 1, 4, 4, menos 2 y menos 2, o sea tiene raíz doble menos 2. ¿Qué tal? Bien, este modelo de calculadora ya trae incorporada en otro sector, no en la parte de programación, la fórmula de Bhaskara, pero muchas calculadoras Casio no traen, por lo que este video es para quienes quieren saber cómo programar la fórmula de Bhaskara. Pero algo que es más interesante, que también puede programarse cualquier tipo de fórmula que ustedes tengan que ejecutar en forma habitual. Bien, vamos a ir nuevamente al menú, voy a ingresar de vuelta al área de programación y voy a editar con la tecla Edit, que en este caso sería con F2. Ustedes lo editan con la tecla que haya que aplicar y acá tenemos el programa en sí, que les voy a mostrar qué quiere decir cada una de las líneas que yo ingresé. En el primer renglón aparece un símbolo de menos entre comillas. Bien, ahí podríamos haber puesto también un espacio entre comillas. Simplemente es porque cuando se ejecuta el programa y aparece ax cuadrado más bx más c igual 0 y luego ingrese los coeficientes, me gusta que quede un espacio arriba y no quede pegado contra el borde de la calculadora. Pero esa primera línea podría omitirse. También ahí en vez de un menos podría haber un espacio. Bien, luego está entre comillas ax al cuadrado más bx más c igual 0. Todo lo que se pone entre comillas es para que
aparezca en la pantalla ese texto. Bien, esa cadena de caracteres va a aparecer impresa en la pantalla gracias a que lo digite entre comillas, entre doble comillas. Luego también en la siguiente línea tenemos entre doble comillas ingrese los coeficientes. Bien, luego está entre comillas A igual, que es para que aparezca eso impreso, y luego una interrogación, la interrogación flechita A, eso es una función input, eso es para que pida un valor y lo almacene en la variable A. Cada vez que ponemos interrogación flechita A o interrogación flechita la letra que se nos antoje, va a pedir un valor y lo va a almacenar en la memoria o en la variable A. A diferencia que en los lenguajes de programación habituales, las variables acá solamente son una letra. No podemos, en otro tipo de calculadoras puede, sobre todo en Hewlett Packard, uno puede, como en cualquier lenguaje de programación, definir una variable con el nombre que se nos antoje, pero acá las variables están predefinidas como cada una de las letras del alfabeto. Luego, en la siguiente línea tenemos entre comillas B igual, interrogación flechita B para que pida el B. Voy a bajar para que se vea más líneas de programa. Y obviamente, otra vez entre comillas C igual y interrogación flechita C para que pida la C. Vieron que al final de cada línea aparece el símbolo de Enter, porque es cuando cambiamos de línea que apretamos el Enter. Bien, ustedes tienen que buscar en su calculadora dónde se encuentra la doble comilla, la interrogación, la flechita, etc. ¿Sí? No, como les decía, en distintos modelos se encuentra en distinto lugar. Es cuestión de buscarlo o buscar en el manual dónde, en qué parte de la calculadora se encuentran esos símbolos. Bien, luego aparece B al cuadrado menos 4 por A por C flechita D. Eso lo que hace es calcular el discriminante. ¿Ven? B cuadrado menos 4AC es el discriminante de la ecuación de un dorado y lo almacena en la variable D. Luego viene una condición if. Ven que dice if D menor que 0, que es decir, si D es menor que 0, then, la función if y la función then se encuentran dentro de funciones múltiples que aparecen dentro de las teclas F1, F2, F3, F4. ¿Sí? Ustedes tienen que buscar en el menú de su calculadora dónde está el if y dónde está el then. Entonces ponen if D, si el discriminante es negativo, then, entre comillas, no hay raíces reales, o sea que cuando el discriminante da negativo va a tirar ese cartel. ¿Sí? Y además le agregué, entre comillas, una línea de símbolos negativos o símbolos de menos para que pase esa raya, como se vio hoy en la ejecución del programa. Bien, bajamos. Y después viene else, ¿sí? If, then, else. Eso es igual que el if, then, else de muchos lenguajes de programación. El else va a ser en el caso de que no se cumpla la condición del if, o sea, la condición de que el discriminante sea negativo. O sea, entonces cuando el discriminante es mayor o igual que 0, se va a ejecutar la siguiente fórmula. Ahí está una fórmula que dice menos b más raíz cuadrada de d sobre 2 por a, y observen que el sobre lo puse con el símbolo de fracción, porque en el caso de que las raíces sean fracciones, la va a desplegar como fracción, y eso se va a almacenar en la memoria X, y luego pongo lo mismo, pero en vez de más, la versión de más raíz de d, la versión menos raíz de d, menos b menos raíz de d sobre 2 por a, o sea, la fórmula de Bhaskara. Para más se almacena en X y para menos se almacena en Y. Y luego, por último, aparece entre comillas x1 igual 2 puntos x, y al hacer eso va a aparecer en la pantalla el x1 es igual
y ahí donde dice X solamente, va a mostrar el valor de X, o sea, el que se almacenó en la variable X cuando se calculó la primera raíz con la fórmula de Bhaskara. Y luego de la X ven un triangulito que quiere decir que ahí espere el programa a que se aplique exe de vuelta. Vieron que aparecía disp. Bueno, ahí espera a que apretamos enter o exe de vuelta y pone entre comillas x2 igual, y eso es para que muestre ese texto, dos puntos, y va a mostrar la variable i, que es el cálculo de la segunda raíz. ¿Tá? Entonces, después de eso se pone la función if-end, que también está en una tecla dentro de uno de los menús de funciones, y ahí termina el programa, ¿tá? Y con eso se ejecuta. Obviamente, como les dije, acá esto está hecho con la fórmula de Bhaskara, pero si ustedes son estudiantes o profesionales y hay una fórmula, la que se les antoje, de física, de química, de astronomía, de biología, de lo que sea, y tienen que ejecutar esa fórmula muy frecuentemente, matemática, financiera, lo que sea, ¿sí? Pueden hacer un programita que ejecute esa fórmula, también con condición if, then, else, como vimos acá, para que muestre una cosa en tal circunstancia y muestre otra en tal otra circunstancia. Y bueno, y de esta manera pueden aprovechar al máximo el área de programación de las calculadoras Casio. Ahora, obviamente hay más funciones. No solamente tenemos el if, then, else, pero bueno, estas son las funciones más usadas para cosas básicas como almacenar una fórmula y ejecutarla en forma frecuente. Bueno amigos, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye.